En muchas ocasiones he hablado de la necesidad de renovar nuestra liturgia, especialmente en el mundo de habla española, ¿no? Y muchas veces he ironizado, y tal vez con poca caridad, y si ha sido así, pido perdón por la falta de caridad, ridiculizando las guitarras o las panderetas, y esto llevó a que hace un buen tiempo, hablando justamente de este tema, un hermano a través de redes sociales me criticara diciendo: desprecias a las guitarras y no sabes lo que sucede en algunos pueblos pequeños en España, donde las congregaciones son pequeñísimas y donde la gente no va a misa, y los pocos que van se esfuerzan al máximo, y hay jóvenes que justamente es solo con guitarra que se puede realizar la música y hacen el mejor esfuerzo posible con el máximo amor, y tú te burlas de ellos. Entonces, si mis expresiones sonaron a burla en alguna ocasión, quiero que sepan que no lo es. Y si sonaron a burla, yo me disculpo por eso, pero quiero que sepan que no era mi intención burlarme, y que jamás me voy a burlar de aquellos pocos católicos que constituyen el último reducto, especialmente en lugares donde la fe se está perdiendo. Pero esta reflexión y lo que proponía de la necesidad de hacer que la liturgia fuera bella, y cómo era fundamental para poder recuperarla, me vino nuevamente a la cabeza porque estuve exactamente en un pueblito tal como el que describía el amigo que me hacía esta crítica constructiva. Un pueblito pequeño en España, donde estaba en una iglesia relativamente pequeña del siglo XIII. Es decir, estamos hablando de una iglesia románica hecha en piedra, que era una joya, un tesoro, pero en un lugar donde la gente ha dejado de ir a misa. Yo fui a misa dominical muy recientemente en este pequeño pueblo, y yo estaba entre los más jóvenes, ¿no? Y ya he pasado los 60 años. Estaba entre los más jóvenes de los que estaban asistiendo a esa misa, y sin embargo la misa fue una misa sencilla, no con mucha gente, tampoco eran 4 gatos, ¿no? Pero la iglesia románica, que no era muy grande, simplemente de una sola nave y 2 hileras de bancas, como para unas 4 personas por banca, ¿no? En cada lado, es decir, unas 8 personas por hilera, y la iglesia estaría llena, digamos así, en un 60 o 70%, que no es poco, porque he visto, digamos, misas dominicales con mucho menos que eso, incluso en iglesias así de pequeñas como esta o aún más pequeñas. Pero me sorprendió la reverencia de la liturgia, la calidad de la prédica del sacerdote, y el hecho de que se cantara sin ningún instrumento, es decir, a capela, con canciones en español que son conocidas. No hubo canciones en latín, no hubo ninguna de las oraciones que podrían haber sido hechas. Por ejemplo, en algunos lugares he visto que el Santo o el Kyrie, ¿no? El Señor ten piedad, o el Cordero de Dios, se cantan en latín porque la gente los conoce, y si no los conoce, se cantan con una melodía muy fácil. Y allí pude ver que si hay un buen espíritu de reverencia, un buen equipo pequeño, litúrgico, y además con un buen sacerdote que predica bien y que es celoso de su parroquia, ama su parroquia, entonces el resultado de la calidad de la misa y el efecto espiritual que tiene es enorme. Y quiero hablar de algunos detalles de esta parroquia. Primero, cuando se dieron los anuncios parroquiales, se explicó que esta no era una parroquia, había sido alguna vez, sino que era parte del equipo de 5 parroquias que formaban una sola realidad parroquial y que tenían
un solo consejo parroquial. Y esto lo explicó el sacerdote cuando dijo, por si acaso, las 5 parroquias que formamos parte de la única unidad parroquial, vamos a tener consejo parroquial y luego consejo económico el día tanto, como son los clásicos mensajes parroquiales. Y en consecuencia estaba claro que ni por los sacerdotes ni por los fieles esta podía ser una parroquia autónoma e independiente, como muy probablemente había sido por siglos. Entonces estamos hablando ciertamente de una iglesia donde los fieles están desapareciendo. En segundo lugar, yo llegué temprano a la celebración de la Santa Misa, llegué bastante antes, y se estaba rezando el rosario. Y lo estaba dirigiendo una señora, como es de costumbre. La mayoría de las personas que estaban ahí eran señoras, pero habían muchos varones. Y al costado de la banca donde yo estaba, es decir, en la misma altura de la iglesia, pero en la banca al otro lado del pasillo central, estaba un señor mayor que estaba rezando el rosario con mucho entusiasmo. Y por si acaso, además del rosario, como había tiempo antes de misa, se concluyó el rosario, se rezaron todas las letanías del rosario y luego se rezó una oración por las benditas almas del purgatorio y finalmente una novena. Es decir, todo lo que se podía rezar se rezó allí y este caballero estaba ahí rezando con voz clara, con voz sólida, participando del rosario, participando de la oración por las almas benditas del purgatorio, por la novena, pero hacia la mitad de la novena se puso en pie y caminó hacia la sacristía. En otras palabras, era el sacerdote que celebraba la misa y que había llegado para rezar antes con sus fieles. La misa se celebró con gran reverencia. Los cantos fueron cantos muy bellos, cantos normales que son conocidos, ¿no? Sin guitarra, la gente los pudo acompañar. Esta iglesia pequeña de gran bóveda, ¿no? O sea, totalmente abovedada, resonaba con los cantos. Y el canto final fue un canto a la Virgen María muy bello, de una letra muy bella, de una música sencilla. Yo no la conocía, y no la conocía porque este era un pueblo en España, y no, donde se ve por el tono, por la sensibilidad mariana de la canción, que era una canción típicamente española. No creo que sea conocida en otra parte fuera de España, ¿no? Pero la canción era de una letra bellísima, ¿no? Era del principio del Adviento y hablaba de María vigilando, ¿no? Estando a la espera, estando atenta. Y la letra de la canción decía, los pobladores dormían, los mismos pastores antes de ser despertados dormían, el mundo dormía, pero ella estaba atenta, esperando, ¿no? Y se refería a la espera del Salvador, a la espera del nacimiento, donde ella misma iba a dar a luz, que como saben es el tema fundamental del Adviento, la espera, ¿no? El tiempo de espera. Entonces me puse a pensar en lo que decía con razón este hermano, de cómo muchas veces se hace este esfuerzo con una guitarra, con una pandereta, para tratar de darle vida a una parroquia pequeña, donde cada vez la gente, por la media de edad o por la falta de práctica de la población en general, va en declive, sin duda. Pero la forma como esta parroquita de pueblo trató la liturgia demuestra que no se necesita
una liturgia fea, ni una guitarra, ni una pandereta, para realizar una misa bien celebrada, digna y que llene espiritualmente. Porque, hermanos, tenemos que recordar una cosa: la Santa Misa, como nos enseña el Concilio Vaticano II, es fuente y culmen de la vida espiritual de la Iglesia. Fuente y culmen. Usa esas dos palabras, fuente y cima, ¿no? O sea, la cumbre, se puede usar culmen, cumbre, cima, dependiendo cómo se quiera traducir el término original en latín, pero es decir, el punto primero de partida de nuestra vida espiritual y el punto último de llegada. Por eso usa esta doble expresión que parece sencilla, pero que está tan rica de contenido y de responsabilidad. Fuente y cima, fuente y cumbre de nuestra vida espiritual. Y en consecuencia, no es un tema de buenas intenciones, es un tema de dignidad. No vamos a tener una fuente de vida espiritual sólida y no vamos a tener una cumbre de vida espiritual sólida y digna de Dios, porque se trata de alabar a Dios, no de sentirnos bien, si la misa no se celebra bien. Y efectivamente, como bien señala este hermano, en muchos lugares no existen suficientes recursos como para tener un coro que anime a cantar, un suficiente número de gente como para cantar canciones complejas, alguien que enseñe canciones nuevas o que enseñe canciones tradicionales o que enseñe el latín. No existen esos recursos, pero eso no significa que la misa tiene que ser pobre o que puede estar penosamente celebrada. Esta parroquita, y cuando digo parroquita, por favor, hermanos, no lo tomen en sentido despectivo, lo digo en el sentido en que este hermano decía: ¿cuántas parroquias pequeñas, diminutas, en situaciones extremas, con el riesgo de desaparición, están allí combatiendo y tratando de mantenerse vivas, y alguien, un joven o un adulto con una guitarra trata de hacerlo y tú, Alejandro, te estás burlando? Entonces, efectivamente, me disculpo, pero no me estaba burlando y no me burlo. La música católica puede tener todos los instrumentos que sean necesarios y en algunas circunstancias la guitarra puede ser un medio para enriquecer la liturgia. En mi experiencia, en la mayoría de los casos, no lo es. Pero pensemos en aquellas ocasiones en que lo es. El objetivo, ese es mi punto, hermanos, ese es lo que trato de comunicar. Y si a través de la ironía o el sarcasmo he oscurecido el mensaje, entonces me corrijo y lo aclaro ahora. Fuente y cumbre, esa es la misa. No es un lugar para que los jovencitos de la pastoral juvenil experimenten los cantos que han ensayado. No, se puede experimentar en cualquier otra cosa, en festivales, en congresos, en reuniones, en grupos juveniles, no en la fuente y cumbre, no en la fuente y cumbre. Allí debemos llevar las primicias, debemos llevar lo mejor, porque es el momento supremo de adorar a Dios, es el anticipo del reino y es además el principal alimento para nuestra propia conversión. Que tengas un buen día.